Bienvenidos a una nueva clase adicional, en este caso para la materia 9, y vamos a adentrarnos nuevamente en el tema de HTML. Dejamos de lado un poco los conceptos básicos que revisamos otra vez en todos estos adicionales que tenían que ver con redes y los protocolos, y ahora otra vez empezamos con los lenguajes. Como han visto, ¿sí?, en todas las materias anteriores, nosotros empezamos a trabajar inicialmente con Scratch, luego empezamos a trabajar con C durante varias materias, Python y SQL. A medida que íbamos avanzando con los conocimientos en C, fuimos dejando de lado las explicaciones tan detalladas. Guiamos mucho al principio, el resto de las materias empezaron a dejar un poquito más suelto el trabajo para ustedes, para los alumnos, y ya en Python y en SQL empezamos a dejarlos un poco todavía más libres. No había tantas prácticas guiadas y ejercicios que ustedes pudieran seguir, sino que tenían que empezar a trabajar un poco más con su propia proactividad o con su conocimiento hasta el momento, y empezar a poner en práctica esto de conocer nuevos lenguajes de programación y poner un poco de esfuerzo nosotros como programadores que ya venimos conociendo otros lenguajes, y empezar a adentrarnos un poco más en el lenguaje que nos toca en ese momento y investigar un poco por nuestra cuenta. Empezamos a verlo, como les decía, un poco más en Python y en SQL. Esto que podríamos decir nosotros en Argentina cuando andamos en una bici y empezamos a aprender a andar en bicicleta, que andamos con rueditas, nos van sacando a una ruedita, digamos, le estamos sacando las rueditas de a poco. Lo mismo vamos a estar viendo en este caso con estos lenguajes. Nosotros nos adentramos en esta materia en lenguajes relacionados con la programación web del lado del cliente, del lado del navegador, del usuario final, y estamos viendo varios lenguajes en una misma materia. Obviamente no vamos a estar viéndolos en extremo detalle ni verlos muy específicamente, porque eso nos llevaría todo un curso, toda una diplomatura justamente como esta, nada más que para cada uno de estos lenguajes. La idea es darles a ustedes un paneo general, y con estas herramientas que ustedes van ganando, que empiezan a conocer, que conocen el corazón, lo fundamental de cómo programar, puedan poner en práctica esas habilidades para ir aprendiendo nuevos lenguajes. Esto va a verse, ¿sí?, reflejado en HTML. Ya vimos toda una clase de teoría y ustedes tuvieron un paneo general con los conceptos básicos de cada uno de estos lenguajes. Vamos a volver a revisarlos. Esto es un poco hacer como una recapitulación, poder grabar los conceptos nuevamente. Así que quería, antes de comenzar con esta revisión, comentarles esto nuevamente para que lo tengan en cuenta. Vamos a ir viendo los conceptos fundamentales, principales, y luego les vamos a dejar links en donde ustedes pueden adentrarse y empezar a investigar un poco más por su cuenta si así lo desean, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de HTML, nosotros vimos que HTML es una sigla, es un lenguaje también que es fundamental para cada uno de los sitios web, y en inglés significaba algo así como Hypertext Markup Language, que en castellano es algo así como lenguaje de demarcación de hipertexto, ¿sí? El markup significa demarcación o demarcar, y lo vimos con este concepto que tiene el HTML, justamente, que utiliza estas etiquetas para demarcar partes del código fuente de nuestro digamos, programa en HTML. En realidad, cuando nosotros escribimos en HTML, HTML es un lenguaje, pero no es un lenguaje de programación en sí mismo, como C, como Python, ¿sí?, o incluso cuando aprendimos a programar en Scratch. En HTML nosotros no tenemos estas construcciones que nos permiten manejar lógica, no tenemos construcciones que nos van a permitir definir funciones o definir variables, sino que básicamente tenemos etiquetas que nos pueden demarcar el inicio y el fin dentro del código y le dan un significado a el contenido que está dentro de esas etiquetas. Cuando hablamos de etiquetas, también ustedes han visto en la materia, en esta materia, en la teoría principal, que yo hago referencia también a tags. Es básicamente
la traducción a etiqueta en castellano, vamos a seguir en muchos de los casos lo van a ver que yo me refiero a esto como tag, y vamos a seguir utilizando de esta forma porque es muy común también, incluso los que no saben inglés, usar estas palabras en inglés para hacer referencia a estos conceptos, ¿no? Entonces, muy bien, vamos de vuelta a un ejemplo que es muy similar a lo que ya vimos. Es una página muy muy simple y acá vemos, ¿sí?, justamente el ejemplo fundamental del Hola Mundo, en donde nosotros empezamos a ver cómo podemos hacer esto, hacer uso de estos tags, de estas etiquetas, y cómo las etiquetas abren y cierran. Y esta característica de el cerrar la etiqueta es exactamente la misma etiqueta, pero que comienza con una barra inclinada, ¿sí? Fíjense cómo, por un lado, nosotros tenemos ahí resaltado la etiqueta de HTML, inicia y termina, y todo el resto del código, ¿sí?, que tenemos en esta página simple está dentro de esta demarcación que hacen estas etiquetas de HTML, ¿sí? Por otro lado, ahí adentro también tenemos nuevas etiquetas que se van abriendo y cerrando. Por ejemplo, tenemos la etiqueta head, que significa cabeza o encabezado en realidad en inglés, y nos permite definir la parte del encabezado de la página. Son cosas que no van a verse visualmente en el formato de la página que nosotros estamos navegando, sino que muchas veces son cosas como la barra de título y otro tipo de información que va dentro de esta etiqueta. Por otro lado, el body, fíjense, de vuelta, este juego de abro una etiqueta y la cierro. Body es el cuerpo, y acá sí es donde va a estar justamente todo lo visual, que es lo que nosotros vemos cuando navegamos una página web, va a estar dentro de este tag, ¿sí? Y fíjense, por otro lado, el tag title también. Fíjense cómo empieza a anidarse, y no solo tenemos texto plano, como podríamos decir el hola título o el hola mundo, en este caso en el ejemplo, sino que también dentro de los tags que se abren y cierran, hay más tags que se abren y cierran. ¿Sí? Y esto empieza a crear una jerarquía de elementos HTML. Podríamos decir que el tag HTML está definiendo el elemento HTML. El tag head que abre y cierra está definiendo un elemento head. El tag title, el tag body de la misma manera. Y un elemento está conteniendo a otro, ¿sí?, dentro de sí mismo. Por ejemplo, el tag HTML está conteniendo tanto al tag head como al tag body, ¿sí? Tiene como hijos, podríamos decirlo, se empieza a armar un árbol en donde nosotros tenemos HTML, es el tag y el elemento padre, y tiene como hijos a head y a body. Head y body podríamos decir que son hermanos en esta jerarquía, y así empieza a crearse esta estructura, sería como una especie de árbol enlazado en donde nosotros vamos teniendo todos los elementos del HTML. Ahora fíjense qué curioso, nosotros lo estábamos viendo formateado de una manera con tabulación o con espacios que nos permitía entender muy bien esta jerarquía. Pero en realidad los navegadores, los intérpretes de este lenguaje de demarcación no necesitan tener esos espacios, esos renglones, esa jerarquía que nos hace fácil nosotros a los humanos visualmente. En realidad el intérprete lo va a tomar y lo va a entender, ¿sí?, directamente, ¿sí?, como si no tuviera ni siquiera ningún espacio. Es más, hay muchas herramientas que se utilizan hoy en día para minificar, ¿sí?, o minimizar el tamaño que ocupan archivos HTML y otro tipo de archivos que se mandan al navegador. Justamente hacen este tipo de cosas, quitan los espacios en blanco, las líneas, las tabulaciones, que los necesitamos nosotros los programadores, los humanos, para poder entender mejor y ser más claros, ¿sí?, para nosotros mismos en realidad, para otros programadores que trabajan con nosotros o para una versión futura de nosotros mismos que estemos viendo el código que creamos. Pero en realidad el HTML tranquilamente para los intérpretes, para las máquinas, se puede interpretar muy bien de esta forma. Los espacios en blanco, los tabuladores, no tienen un significado, ¿sí?, sino que directamente se quitan. Obviamente, cuando nosotros estamos trabajando con textos, el hola título
y el hola mundo sí hay un espacio en blanco en ese caso y ahí sí se toma. Pero si nosotros dejáramos, por ejemplo, muchas líneas entre un tag y otro, o muchos espacios entre un tag y otro, o muchos tabuladores, esos tabuladores en realidad no se están teniendo en cuenta y este tipo de código es exactamente igual para un navegador que los códigos que habíamos visto bien estructurados. Obviamente nosotros nos vamos a mantener y vamos a seguir trabajando de la manera visualmente linda, por decirlo de alguna forma, eso que nos permite entender bien la estructura para nosotros los programadores. Eso en realidad es una buena práctica. Le vamos a dejar este formato, ¿sí? Todo comprimido, sin espacios, a las herramientas que optimizan nuestro código, que es algo que es un concepto mucho más avanzado, ¿sí? No nos vamos a adentrar en eso ahora, pero para que ustedes también lo sepan que eso existe. Fíjense cómo en realidad hablamos de los tags, hablamos de esta estructura y en realidad cómo nosotros anidamos y qué tipo de tags definimos en una página web, en una página HTML, nos va a estar permitiendo darle información al navegador de justamente el texto que nosotros vamos a escribir. No es lo mismo escribir el texto hola dentro, dentro de un tag que es el tag title que escribirlo dentro de un tag como veíamos ahí del tag body, ¿sí? Tienen significados diferentes. Existen muchísimos tags HTML, existen más de 100 tags, ¿sí? No los vamos a ver todos, esto es lo que yo les comentaba en el inicio de esta clase. No es algo que nosotros vayamos a ver en detalle cada uno de ellos, esa no es la idea, porque es muy simple una vez que ustedes conocen los tags fundamentales, todos van a manejarse, van a funcionar, van a tener la misma lógica de funcionamiento. Entonces, ustedes vamos a aprender, vamos a ver los más simples de todos, ya los hemos visto en la clase de teoría, y luego los demás van a ir siendo cosas que ustedes van a ir agregando a medida que trabajen con HTML cuando ustedes lo necesiten, si es que así lo desean, adentrarse un poco más en este lenguaje para programar y trabajar en programas orientados a la web, ¿no? Y otra forma muy interesante de aprender no es solo mirar sitios y referencias online que les vamos a dejar al final de esta clase, algunos como para que tengan de base, sino que lo vimos también en la clase de teoría principal, cómo nosotros podemos ver el código fuente, el código HTML de las páginas que nosotros navegamos habitualmente con las herramientas de desarrollador. Todos los navegadores tienen herramientas de desarrolladores o DevTools, ¿sí? Como se les dice en inglés. Recuerdan que nosotros habíamos visto cómo podemos hacer clic derecho, ¿sí? Sobre la página que estamos viendo o el clic secundario, si ustedes son zurdos por ahí el mouse lo tienen configurado diferente. Entonces van a poder ver ahí una opción que por lo general es inspeccionar o inspect si lo tienen en inglés. Y eso les va a abrir toda una serie de nuevas ventanas, ¿sí? Les va a dividir ese navegador y van a aparecer nuevas ventanas, tabuladores con un montón de información. Bueno, dentro de esas herramientas ustedes vimos esos ejemplos, cómo van a poder ver el código fuente y van a poder ir incluso para ver cómo cada una de esas partes que ustedes están viendo visualmente están representadas, están construidas con los tags HTML. Eso es bastante interesante para comenzar a aprender un poco más de tags HTML de los que nosotros podemos ver en este curso. Y ahora vamos a ver un poco, vamos a volver a mencionar algunos de los que hemos visto, ¿sí? Que son los tags HTML más comunes. Fíjense, en este caso tenemos, bueno, el tag B, fíjense cómo obviamente inician con un signo menor mayor. Creo que nunca sé si el que abre así es el menor, en realidad lo estoy viendo incluso más, menor o mayor, que debe ser menor el B y cierra con el mayor. Vamos a directamente no mencionarlos esos símbolos, pero fíjense cómo tenemos el primer símbolo y el símbolo que cierra. Casi todos los tags de HTML vamos a ver esto, ¿sí? El tag B es el que nos sirve a nosotros para definir un texto para mostrarlo en negrita. Obviamente el texto que se muestra en negrita es el que se encuentra dentro del tag de inicio y fin, el tag B. Con I definimos itálicas, ¿sí? De vuelta, el texto que esté dentro del tag I en HTML se va a ver en itálica. Con el tag U lo que vamos a hacer es subrayar.
Obviamente estas letras, en I es la única que coincide en castellano, es por itálica, B es negrita, en inglés se dice bold, por eso es la B, y el U es por el underline, ¿sí? Underline, se escribe en inglés, es por eso que utilizamos este tipo de letras. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si tenemos que definir un párrafo, bueno, con el tag P nosotros podemos definir un párrafo, todo lo que esté dentro del tag P va a estar definido dentro del párrafo que nosotros estamos escribiendo y tiene la característica de que nos va a permitir definirle, tiene por defecto, ¿sí?, un espacio antes y un espacio después que deja dentro de todo el texto que está incluido dentro de estos tags. Nosotros obviamente después eso lo podríamos cambiar con atributos o utilizando CSS, que también estuvimos viéndolo en esta materia. Por otro lado, el tag H, fíjense que acá lo estamos especificando con un HX. No es que exista el HX, sino que la X se reemplaza por algún número y estos números pueden ir del 1 al 6. Estos tags H son para definir títulos de distintos niveles. Tenemos hasta 6 niveles distintos. Es el tag H por el heading en inglés del título y justamente nos permite definir secciones o texto, digamos el texto que esté dentro de este tag H va a representar un título y con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nosotros vamos a darle diferentes tamaños. 1 es el más grande, 2, 3 y demás va a ir decreciendo el tamaño de este texto que se ve en el título. Otros tags que habíamos visto también, cómo armar listas. Recuerdan que, o si ustedes utilizan procesadores de texto como el Word o mismo Google Docs a través del navegador, van a tener estos puntitos. Fíjense, mismo en esta filmina, ahí nosotros tenemos estos puntitos que se llaman bullets, ¿sí? El redondel negro o el redondel que ven después, que tenemos un redondel más chiquito, perdón. Tiene solo negro en el borde, ¿sí? Es blanco en el centro. Bueno, estos son los bullets y son listas de ítems que nosotros podemos escribir. Esto lo podemos hacer en HTML utilizando el tag UL. UL significa Unordered List, lista desordenada. Y justamente la lista desordenada del UL pone estos puntitos, ¿sí? No hay un orden, no es que no hay un orden alfabético y demás, sino que significa que utiliza el punto. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de lista que es la lista ordenada y la lista ordenada, en vez de utilizar puntos como vemos justamente en la filmina, lo que hace es utilizar números, ¿sí? A medida que nosotros ponemos ítems en esta lista, la ordenada va a tener 1, 2, 3, va a haber una numeración y con la UL, la desordenada, vamos a ver solo los puntitos. ¿Y cómo definimos los ítems que están dentro de estas listas? Bueno, utilizamos el tag LI, ¿sí? O sea que dentro del tag UL que abre y el UL que cierra, nosotros vamos a estar definiendo ahí los tags LI. Y dentro de el LI que abre y el LI que cierra, vamos a escribir nuestro texto. Y de esa forma vamos a estar creando los distintos ítems con el LI dentro del UL. Fíjense cómo acá empezamos a utilizar tags o vemos ejemplos de tags que requieren que estén bien formados, entre comillas, esto de que el LI por sí solo, sin tener un tag UL que lo encierre o un tag OL que lo esté encerrando todos los LI, no tendría un significado correcto. Y es muy probable que en los navegadores no lo veamos, ¿sí? Realmente los puntitos. Puede ser que algunos apliquen algún tipo de corrección, que entiendan que hay algo que se olvidó, pero la realidad es que nosotros como programadores tenemos que poner foco y empezar a entender qué tag corresponde o está bien formado ponerlo dentro de otro y cuál no. En este caso el LI no tiene ningún sentido ponerlo por fuera, ¿sí? O en forma independiente sin que esté demarcado, ¿sí? Por un inicio y un fin de un tag UL o un tag OL. Por otro lado, más de este estilo de tags, donde empezamos a ver cómo podemos hacer estructuras un poquito más complejas, lo que tenía que ver con las tablas, ¿sí? Bueno,
en inglés table, y tenemos table y el table que cierra para demarcar el comienzo y el fin de una tabla, ¿sí? Pero también de por sí solo definir table no hace nada, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es definir filas y columnas dentro de esas tablas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí contamos con los tags tr, ¿sí? Table row, para definir el comienzo y el fin de una fila, ¿sí? Y creo que esto lo mencioné, el td, no sé por qué, pero es para columnas. No sé la D qué significa en inglés, en realidad cuál es la palabra, pero no es un TC para table column, sino que es básicamente TD, y ahí ya no tengo conocimiento de cuál es la palabra que utilizaron los programadores que definieron el HTML. Pero el TD nos demarca el comienzo y el fin de una columna, ¿sí? Dentro de una fila. Sería algo así como la celda, ¿sí? Donde nosotros estamos poniendo cada uno de estos contenidos. De esta forma tenemos, fíjense, ya la anidación de 3 tags, uno dentro de otros, para poder definir la estructura de una tabla. Por otro lado, también habíamos visto esta posibilidad que nos da HTML de definir formularios con campos para que el usuario complete, ¿sí? Y nos brinde información, ¿sí? Información que luego podemos incluso tomar desde el mismo HTML con otro tipo de lenguajes como JavaScript y demás, o incluso que va a ser enviada al servidor para que los servidores con esa información hagan algo. Bueno, para definir un form utilizamos el tag form, ¿sí? Eso lo que demarca es el inicio y el fin de un formulario en HTML, y dentro del tag form es donde nosotros podemos poner los campos HTML. Hay otro tag de demarcación que se utiliza mucho, que es el tag div, ¿sí? Es más que nada para definir una sección o una división arbitraria. En algún punto nosotros podemos definir, bueno, acá comienza, ¿sí? Una sección que nosotros le podemos dar un significado determinado, y nos sirve para luego, en conjunto con los estilos que podemos aplicarle al HTML, ir dándole forma a nuestra página web y tener diferentes secciones, jerarquías y demás, que nosotros los programadores los podamos utilizar mucho como para darle el estilo a la página. Estas divisiones, justamente, es la forma, estos tags de div, el tag de esta división, se utilizan mucho hoy en día para definir lo que se llama la estructura, el layout visual de una página web, ¿sí? Y también tenemos el ejemplo del tag input, que es el tag característico que nos da un campo dentro de un formulario. Estos campos pueden ponerse fuera de un formulario, pero no van a funcionar de la misma manera. Es normal que si ustedes lo ponen fuera de un formulario, por ahí los vean visualmente, pero luego en otro tipo de funcionalidades que tienen que ver también con el servidor no van a funcionar de la misma manera. Lo ideal es que ahora que estamos aprendiendo, siempre que pongamos un campo input, pongamos un campo form también, como para ir haciéndonos la idea que los campos input funcionalmente está correcto ponerlos dentro de el tag form. Tienen que estar contenidos dentro de un form que se abre y que se cierra, ¿sí? Y nos permiten de vuelta definir un campo dentro de un formulario. Fíjense que ahora ahí ya les estoy mostrando dos atributos que son los más característicos, que es name y type, para definir el nombre del campo y para definir el tipo de ese campo. ¿Por qué? Porque con el tag input nosotros podemos definir un cuadro de texto, podríamos definir botones checkbox, ¿sí? Los que se tildan y podemos seleccionar más de uno. Podríamos estar definiendo incluso botones también con el tag input. Podríamos definir radio buttons, que son esos redondelitos que si ustedes seleccionan uno, es único el que se puede seleccionar y demás. Hay distintos tipos. Bueno, con el atributo type nosotros podemos utilizar distintos valores predefinidos a asignarle ahí, que nos van a definir si es un texto de múltiples renglones y demás. Y el tag name es muy importante para poder hacer referencia a este campo, para obtener esa información del lado del servidor. Vamos a ver lo que también lo podemos combinar con otro tag que es el ID, pero el name es muy importante porque es lo que luego se convierte en una variable que podemos tomar desde el lado del servidor. Esto no es un concepto que nosotros estemos viendo en esta materia propiamente dicho, pero quiero mencionárselos
porque es muy importante para conocerlo y tenerlo en cuenta en el momento que nos empecemos a mover como programadores al mundo de la programación del lado de los servidores, ¿sí? Muy bien. Fíjense cómo el tag input tiene una característica adicional. Fíjense que no lo demarqué con un tag de cierre input, sino que es un tag que se podría decir que se autocierra a sí mismo, ¿sí? No sé si existe la palabra, si se utiliza mucho en castellano, pero básicamente no todos los tags obligatoriamente en HTML tienen que tener el subsiguiente con la barra que cierra. En este caso, input puede existir por sí solo, ¿sí? Y no necesitamos cerrarlo. Muchas veces, fíjense acá lo tienen resaltado en rojo, tenemos el símbolo que abre y el símbolo que cierra con una barra final dentro de el mismo tag, ¿sí? Es común utilizar esto, no es obligatorio, pero es muy común, se ha puesto en práctica en los últimos años, cuando estamos utilizando estos tags de autocierre, que se autocierran a sí mismos, poner esa barra como para indicar que, tener en cuenta, si nosotros sabemos que esa barra invertida, esa barra inclinada, nos está cerrando el tag, como este no tiene un tag de cierre, bueno, directamente lo cerramos de esa manera y podemos visualmente ver que ahí está terminando el tag, ¿sí? Esa es un poco la idea de ponerlo de esa manera. Yo lo sigo utilizando en estos ejemplos. Ahora estamos viendo, fíjense, ejemplos de cómo crear links a otras páginas, ¿sí? A otros archivos dentro de nuestro sitio web, o podría ser también en sitios web externos al nuestro. Esto se hace con el tag A, ¿sí? Y un atributo muy importante que es el href. A se usa como significa anchor en inglés y no existe un atributo. Existe un atributo link, pero justamente no es para lo que creeríamos, sino que se utiliza para otro tipo de cosas, para enlazar otros archivos de otra manera. Y el tag A es el que usa para hacer el link que nosotros conocemos. Cuando hacemos clic y nos lleva a otra página, el sitio que estamos navegando, ¿sí? ¿A dónde va? Bueno, justamente la dirección web a la cual se dirige está definido en este atributo href, ¿sí? Y todo lo que está dentro del tag A que abre y el A que cierra es el texto. Obviamente esto lo vemos, fíjense ahí en la filmina, en el ejemplo dice texto del link. Característicamente en HTML por defecto los links se ven en azul con una línea subrayada, ¿sí? Cuando ponemos el mouse ahí arriba y hacemos clic, nos va a llevar a el destino que se está definiendo en href. Por otro lado tenemos el tag img, que es para imágenes. Este es un tag de autocierre también. Fíjense cómo tiene la barra que cierra y no hay un tag de cierre al final. Y lo más importante en este tag es el atributo src de source, la abreviatura de source origen, que es básicamente el path, la ruta a el archivo de la imagen que nosotros queremos mostrar. Hay unos puntitos suspensivos porque también es muy común que nosotros cuando estemos trabajando con este tag utilicemos otro tipo de atributos para limitar, estilizar, diseñar de alguna forma la imagen con la que estamos trabajando. Tenemos atributos como ancho, alto y hay otro tipo de atributos que ustedes pueden después investigar por su cuenta. Es muy común verlo con el tag de el ancho o el ancho máximo, por ejemplo, que se utiliza el width o el max width. Eso es bastante común, pero muchas veces también se lo termina dando estilo utilizando CSS que vimos en esta materia en teoría y vamos a ver a continuación. Fíjense, también tenemos ahí el tag inicial, que es algo medio críptico, pero nosotros sabemos que lo tenemos que poner al principio de nuestras páginas web, que es el doctype HTML. Y básicamente es un tag, es específico a la versión 5 de HTML y que le indica al navegador que estamos utilizando, ¿sí?, esta versión estándar de HTML en el código que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Eso es algo como que lo ponemos automáticamente ya cuando estamos trabajando por HTML. Fíjense acá, estamos mostrando un tag que no habíamos visto, que tiene que ver con los comentarios. En todo lenguaje de programación nosotros tenemos la posibilidad de escribir comentarios y HTML no es la excepción. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, fíjense que es un poco más críptico que lo demás, pero si nosotros utilizamos esta combinación de símbolos, el signo menor, el exclamación que cierra, guión, guión,
empezamos a escribir texto, todo ese texto va a ser el comentario y luego tenemos que cerrarlo con guión, guión y el símbolo mayor. Todo el texto, ¿sí?, que esté dentro de estos símbolos que abren y cierran, todo ese texto va a ser un comentario, no va a ser tenido en cuenta por el HTML, pero sí va a viajar al navegador. Si ustedes abren una página que tiene comentarios HTML en sus casas, en sus navegadores, y hay comentarios, los van a poder ver, ¿sí? Esto se utiliza, obviamente, como utilizamos todos los comentarios los desarrolladores, para definir ayudas, memorias, definir cosas que nos ayuden a nosotros los desarrolladores a entender ese código fuente, ¿sí? Obviamente, lo que les decía, además de tener todos estos tags explicados, ¿sí?, que vimos hasta ahora, cada uno de estos tags pueden tener sus atributos, ¿sí? No nos quedamos, hay algunos tags que por lo general casi ni se utilizan con atributos, pero casi todos los tags van a tener atributos adicionales que se pueden poner en el tag que abre dicho elemento, ¿sí? Hay uno que existe y es común, no todos existen en todos los tags, hay ciertos atributos que son específicos de ciertos tags, por ejemplo el width para definir el ancho de por ejemplo, de una imagen o de un tag de video, por ejemplo. Pero no existen otros, por ahí no es común que todos los tags tengan todos los atributos. Sí, el atributo ID, que es muy, muy importante cuando nosotros queremos referenciar unívocamente un tag. Dijimos, por un lado, que nosotros teníamos los campos, el tag input, los campos de un formulario que se definían con input y tenían un name, ¿sí? Eso es verdad, y de esa forma podemos identificar esos campos. Pero hay veces que nosotros vamos a querer identificar no solo a los campos de un formulario, sino que vamos a querer identificar porque queremos modificar algo específicamente, programáticamente, utilizando, por ejemplo, JavaScript. Queremos modificar un párrafo, un título o alguna división, algún div. Entonces, de esa manera, con el tag ID, nosotros podemos ponerle un identificador, sería también un nombre. Este identificador tiene que ser único en toda la página, lo que quiere decir es que no deberíamos repetirlo entre diferentes tags, porque si no no podríamos saber cuál es cuál, ¿sí? No sería correcto estructuralmente definir dos tags con ID donde esto se repita, ¿sí? Pero de esta manera tenemos la opción de poder hacer una selección puntual de un tag específico para luego manipularlo dentro de nuestros programas web, ¿sí? Como les decía, es muy importante que el HTML esté bien formado, que lo escribamos de manera correcta, ¿sí? Es básicamente tener en cuenta que cuando nosotros abrimos un tag HTML también tenemos que cerrarlo. Lo hemos visto en los ejemplos cuando yo trabajaba en el escritorio, por ejemplo, con el el VS Code, el Visual Studio Code. Yo abría un tag, empezaba a escribir un tag y cuando terminaba de escribirlo y cerraba el tag de inicio, por decirlo, automáticamente ya me agregaba el tag de fin. Hay algunos editores o algunos en los editores de texto que ustedes pueden llegar a trabajar, la mayoría de los IDEs hoy por hoy van a utilizar este tipo de técnicas, los van a ayudar bastante para autocompletar y que ustedes armen un HTML bien formado. Pero tienen que recordar que es muy muy importante que esto exista. Si no tienen ese autocompletado, por decirlo, del IDE, recuerden que todo tag que ustedes abren tiene que cerrarse. Y si llega a ser un tag de autocerrado, bueno, no hay ningún problema, pueden recordar también de poner esa barra para estar siempre conscientes de que están abriendo y cerrando realmente el tag con el que están trabajando, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque a medida que ustedes abren y cierran al mismo tiempo, se les va a ir creando esta estructura y no van a tener que acordarse o revisar su código para ir cerrando cuando empiezan a anidar muchos componentes. Si así lo hicieran, en realidad no hay problema, porque ustedes lo que tienen que saber es que lo último que van abriendo es lo primero que tienen que ir cerrando, digamos, ¿no?
en esta estructura. Cuando utilizan espacios y tabuladores dentro de su código fuente, ustedes van a ir corriendo y es muy fácil ahí darse cuenta si cerraron bien o no. Pero eso es algo que hacemos nosotros los humanos. Obviamente es recomendado justamente para que puedan estructurar y no olvidarse de cerrar los tags que corresponden, ¿sí? En Internet existen validadores, ¿sí? Del HTML. Si no están acostumbrados, si realmente tienen algún problema, por ejemplo, una página web muy larga que ustedes escribieron y por alguna razón no logran encontrar, hay algo que está mal hecho porque cuando lo ven en el navegador hay algo que no se visualiza correctamente, es muy probable que tengan un tag que no se haya cerrado correctamente. Que nos hayamos perdido algo y muchas veces visualmente es difícil. Existen validadores online donde ustedes pueden copiar y pegar el código HTML y automáticamente la computadora, el programa les va a buscar y les va a decir qué es lo que le está faltando. Muchos IDEs también hacen esto de manera automática, se los van a indicar. Eso es bastante interesante, ¿sí? Bueno, justamente a diferencia de C, en HTML no necesariamente nuestras páginas van a fallar con un error feo de compilación o un error de interpretación y demás, sino que se van a visualizar y por ahí no se terminan de visualizar correctamente. A veces esa visualización es muy pequeña, ese error de visualización, pero tiene que ver con esto, con no haber estructurado las páginas correctamente. El navegador va a hacer todo el esfuerzo, el intérprete, de mostrarlo como pueda, pero si hay algo que no está bien estructurado, por ahí se rompe, es como se dice, la página está rota, se rompe la página de alguna forma y no se termina de entender muy bien qué es lo que lo está causando, ¿sí? Tiene que ver muchas veces con olvidarnos de cerrar algún tipo de tag, ¿no? Muy bien. Y hasta aquí llegamos en esta clase. Fíjense, bueno, la última filmina donde tenemos estos dos links que les dejo. El primero, w3schools.com/html y el segundo de Developer de Mozilla, ¿sí? Son dos de los sitios, no le diría que son los más importantes, pero son muy grandes, muy conocidos, donde nosotros podemos aprender un poco más HTML si ustedes quieren adentrarse, si necesitan adentrarse más de el vuelo de pájaro que hemos visto de los tags que tenemos hasta ahora, pueden hacerlo en este lugar. De esta manera ustedes van a poner también en práctica. Es bueno que al menos chusmeen un poquito, miren qué es lo que hay ahí y empiecen a adentrarse en esto de leer por su cuenta e ir ganando conocimientos que no les dimos, que no conocen, no todos los tags se los dimos en esta clase. Entonces pueden empezar a leer un poco más y van viendo cómo la mecánica es básicamente la misma. Son tags que abren y cierran, tienen atributos y cada uno de estos tags les va a permitir hacer diferentes cosas. El primer link es un link que está en inglés, no he encontrado W3 Schools en español. Creo que no lo tienen traducido a diferentes idiomas, pero sí en Mozilla van a tener la versión en diferentes idiomas. El link que les estoy dejando es en español. Estos sitios no solo tienen HTML, yo les voy a poner los links en las distintas clases adicionales que veamos ahora. Vamos a terminar todas con estos links en donde vamos a tener el acceso tanto para hojas de estilo en cascada, JavaScript y demás, ¿sí? Mírenlos porque son bastante interesantes, tienen muchísimo contenido. Ahí sí van a tener toda la información de todos los tags, ¿sí? Cualquier tag que ustedes quieran conocer, cualquier atributo que deseen conocer en detalle, cómo funciona, qué es lo que hace, en estos sitios lo van a poder ver y en otros más en internet. Nos vemos en la siguiente clase.